Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que, de verdad, va a dar mucho de qué hablar. Y es que vamos a meternos de lleno en un asunto que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, por supuesto, a todos sus seguidores. El título lo dice todo: Kerem Bürsin feliz, la decisión de Hande Erçel sorprende a todos. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar qué ha pasado, cuáles son las implicaciones y por qué esta noticia ha causado tanto revuelo. Así que, si les gusta estar al día de las últimas novedades de sus artistas favoritos, si disfrutan de las historias que tejen el drama y la emoción, y si son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, no se olviden, si todavía no lo han hecho, de darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo que subimos. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Dicho esto, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. El mundo del entretenimiento turco es un hervidero de noticias, rumores y, por supuesto, de historias que nos atrapan. Y cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, hablamos de dos de los nombres más grandes de la escena actual. Ustedes los conocen, seguro que sí, por su increíble química en pantalla, por su talento indiscutible y por esa conexión que traspasó la ficción para convertirse en uno de los romances más seguidos y queridos por el público. Han sido pareja, han roto, se han reencontrado, y cada movimiento en sus vidas personales se convierte en noticia de primera plana. Pero hoy, la noticia no gira tanto en torno a una reconciliación o un drama amoroso convencional, sino a una decisión tomada por Hande Erçel que, al parecer, ha puesto de muy buen humor a Kerem Bürsin. Y ahí es donde reside la sorpresa y el interés de nuestro tema de hoy. Hemos estado siguiendo de cerca, como muchos de ustedes, las trayectorias de Hande y Kerem. Después de su mediática ruptura, cada uno ha seguido su camino, explorando nuevos proyectos y, como suele suceder, manteniendo cierto misterio en sus vidas privadas. Sin embargo, los fanáticos siempre están atentos, buscando señales, interpretando cada publicación, cada aparición pública. Y es precisamente en este contexto donde surge esta noticia que hoy queremos analizar. La decisión de Hande Erçel de la que hablamos, según las informaciones que han ido saliendo a la luz, ha sido recibida con una alegría palpable por parte de Kerem Bürsin. Pero, ¿qué clase de decisión podría generar tal reacción? ¿Se trata de un proyecto profesional? ¿Una elección personal que afecta a su vida? ¿O quizás algo relacionado con sus amistades o su círculo cercano? Los rumores y las especulaciones, como ya saben, son pan de cada día en este mundillo. Pero cuando ciertas fuentes, a menudo cercanas a los protagonistas, empiezan a confirmar detalles, la cosa se pone seria. Al parecer, Hande Erçel ha tomado una decisión importante en su carrera o en su vida personal que ha repercutido positivamente en Kerem Bürsin. Algunos medios apuntan a que podría tratarse de una colaboración profesional futura, algo que, sin duda, emocionaría a los fans que añoran verlos juntos de nuevo, aunque sea en un contexto laboral. Otros, sin embargo, sugieren que podría ser algo más personal, quizá relacionado con un cambio de rumbo en su carrera artística, una nueva faceta que quiere explorar, o incluso una decisión sobre su vida privada que Kerem apoya y celebra. Lo interesante de esta historia es la aparente felicidad de Kerem Bürsin. Si bien es cierto que ellos han mantenido una relación cordial después de su separación, que siempre se les ha visto respetarse mutuamente, la noticia de su alegría por una decisión de Hande nos lleva a pensar en muchas posibilidades. ¿Será que esta decisión de Hande le abre puertas a Kerem de alguna manera? ¿Quizás le inspira? ¿O simplemente se trata de una muestra de apoyo entre dos personas que, a pesar de todo, se tienen un gran aprecio? La verdad es que este tipo de dinámicas entre parejas son siempre objeto de mucha curiosidad. Vamos a intentar desgranar las pistas que se han ido recogiendo.
Se dice que Andercel ha estado considerando varias opciones para su próximo gran proyecto. Se rumorea desde hace tiempo que podría estar barajando una oferta internacional, algo que sería un gran paso en su carrera y consolidaría su estatus como estrella global. Si esta fuera la decisión, no sería de extrañar que Kerem, como colega y alguien que ha experimentado el éxito internacional, se sienta orgulloso y feliz por ella. Él mismo ha expresado en varias ocasiones su admiración por el talento de Ande y su deseo de verla triunfar en lo más alto. Por otro lado, también se habla de que Ande podría estar enfocándose en proyectos más independientes o en la producción de contenido propio. Ella es una mujer con muchas inquietudes y siempre ha mostrado un gran interés por las artes en un sentido más amplio. Una decisión en este sentido, que le permita explorar su creatividad sin las presiones de grandes producciones tradicionales, podría ser algo que Kerem, con su espíritu emprendedor, admire profundamente. Ahora, ¿por qué esta felicidad de Kerem Bürsin es tan destacada? Porque, como sabemos, las rupturas de parejas famosas a menudo vienen cargadas de tensión y rencor, o al menos de un silencio sepulcral. En el caso de Ande y Kerem, siempre han demostrado una madurez envidiable. No ha habido dramas públicos, ni acusaciones, solo un respeto mutuo que ha sido elogiado por muchos. Pero que la alegría de Kerem sea notoria por una decisión específica de Ande sugiere que hay una conexión subyacente, un cariño genuino que persiste. Tal vez esta decisión de Ande implica que ella está tomando un camino que Kerem considera acertado, un camino que le permitirá brillar aún más, y eso es algo que, como amigo y excompañero, seguramente le llena de satisfacción. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de comentarios. Los fans están divididos. Algunos interpretan esta noticia como una señal inequívoca de que los sentimientos entre ellos nunca se fueron del todo, y que esta decisión de Ande es un paso hacia una posible reconciliación. Otros, de forma más pragmática, lo ven como una muestra de amistad y apoyo genuino entre dos personas que compartieron mucho y que se desean lo mejor en sus respectivas carreras y vidas. Lo que es innegable es que esta noticia ha reavivado la llama de la esperanza y la expectativa en el corazón de muchos seguidores. Pensemos en las implicaciones de una decisión profesional importante para Andercel. Si se trata de un proyecto internacional, esto la colocaría en una liga aún mayor. Significaría más trabajo, más viajes, quizás una exposición mediática aún más intensa. Para Kerem, esto podría significar que sus caminos profesionales podrían cruzarse de nuevo en el futuro, quizás en el ámbito internacional. O simplemente, como decíamos, podría ser una fuente de inspiración para él, al ver a alguien a quien aprecia alcanzar cotas tan altas. Si la decisión de Ande es más enfocada en su vida personal, por ejemplo, dedicarse a una causa social que le apasiona, o emprender un proyecto artístico que va más allá de la actuación, como la escritura o la dirección, esto también podría ser algo que Kerem, conocido por su compromiso social y su visión creativa, aplaudiría con entusiasmo. Él mismo ha participado en proyectos solidarios y ha mostrado un interés por explorar diferentes facetas del mundo artístico. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la decisión de Andercel no es trivial. No se trata de un cambio menor. Algo lo suficientemente significativo como para generar una reacción tan positiva y visible en Kerem Bürsin. Y es precisamente esa especificidad lo que ha captado la atención de todos. En un mundo donde a menudo las noticias son difusas y los rumores abundan, tener un indicio claro de la alegría de Kerem por una acción de Ande es un dato valioso para los seguidores. Podríamos especular sobre la naturaleza exacta de esta decisión. Es difícil dar un veredicto definitivo sin información oficial. Sin embargo, el hecho de que Kerem esté feliz sugiere que la decisión es algo positivo, un avance, un paso adelante para Ande. No parece ser algo que la ponga en una situación difícil o de conflicto, sino más bien algo que le permite crecer y desarrollarse. Y para Kerem, ser testigo de eso, y quizás haber jugado un papel, aunque sea mínimo,
en el apoyo a esa decisión, sería motivo de alegría. Es posible que Kerem haya sido uno de los primeros en enterarse de esta decisión de Hande. Y su reacción, su aprobación, su entusiasmo, podría haber sido crucial para Hande en ese momento. Las relaciones post-ruptura pueden ser complejas, pero cuando hay un vínculo de respeto y cariño, es posible construir una dinámica saludable. Y esta noticia parece ser un reflejo de esa dinámica positiva entre Andercel y Kerem Bürsin. En definitiva, lo que nos queda de esta noticia es la confirmación de que, a pesar de los altibajos en sus vidas personales y de haber seguido caminos separados, Andercel y Kerem Bürsin mantienen un fuerte lazo. La decisión de Hande, sea cual sea su naturaleza exacta, ha sido recibida con una alegría genuina y notoria por parte de Kerem. Esto nos habla de madurez, de respeto y, quizás, de un cariño que trasciende las etiquetas de exnovios. Y para nosotros, como espectadores y seguidores de sus carreras, es fascinante ser testigos de estas historias que nos recuerdan que, incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones humanas, la amistad y el apoyo mutuo son valores fundamentales. Así que, para resumir, hemos analizado la noticia que ha causado revuelo, la aparente felicidad de Kerem Bürsin ante una decisión tomada por Andercel. Hemos especulado sobre las posibles implicaciones de esta decisión, ya sea en el ámbito profesional o personal de Hande. Hemos destacado la madurez y el respeto mutuo que ha caracterizado la relación entre ambos después de su ruptura. Y hemos concluido que, independientemente de los detalles concretos, esta noticia subraya la existencia de un fuerte vínculo de amistad y aprecio entre Andercel y Kerem Bürsin. Ha sido un placer desglosar esta historia con ustedes. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis sobre la noticia de Kerem Bürsin y la decisión de Andercel. Ha sido un tema intrigante y lleno de matices, y me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué creen ustedes que ha sido esa decisión? ¿Les gustaría volver a verlos trabajar juntos? Cualquier comentario, sugerencia o pregunta es bienvenida. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen pulgar arriba, compártanlo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucho más contenido para ustedes. Hasta la próxima.